Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Script, el programa de cine, series y la vida misma que nos ha traído al Festival de Málaga. Lo vais a ver la semana siguiente, pero lo hemos grabado en mitad del festival. Estamos en el Teatro Echegaray y va a pasar por esta silla el director y actor Dani Guzmán, con su tercera película que abrió el festival, La Deuda, y la actriz Asari Vivan, y monologuista, que viene a presentar, que ha presentado Ruido. Recomendación de la semana: tenéis que ver Adolescencia, la serie británica que está en Netflix de los creadores de Hierve. Es una serie impresionante, rodada en 4 capítulos, plano secuencia, sobre un niño de 13 años acusado de asesinar a una compañera. ¿Por qué hay que verla? Bueno, formalmente ese plano secuencia te da algo sobre lo que no reflexionamos, y es la dureza del presente, del minuto al minuto, de cómo a este niño lo que parecía que eran solamente las tonterías digitales se convierten en realidades terribles como la detención, la cárcel, la familia, la investigación. Es una película que habla frontalmente de las consecuencias. ¿En qué se traduce el odio hacia las mujeres? Esa manosfera, esa machosfera que está inculcando y triunfando en la cabeza de los niños y de los jóvenes, que hace que convierte a estos niños aislados en asesinos, violadores, que es real. Este es lo más terrible de esta serie, porque tú entiendes que ha habido muchos niños que han acabado asesinando y violando, y por qué. Es una película que habla de la responsabilidad de los adultos, padres y educadores, que no tenemos ni idea qué significa lo que está pasando en las redes, porque la investigación de este niño no está en seguirle, sino en el porqué, y cómo los padres y los profesores no entienden nada de lo que está pasando en Instagram. Y luego hay algo que es difuso, pero que en la serie se entiende muy bien, que es el 20-80. Según los incels, estos chicos, estos hombres que están aislados en su habitación viendo porno desde los 8 años, según la teoría incel, a las mujeres solamente les interesa, solo quieren a un 20% de los hombres. El 80% son los rechazados, como el protagonista. Tenéis que verla, padres y madres, jóvenes y viejos, viejas y jóvenes, policías o médicos. Todo el mundo tiene que ver esta serie para entender que el odio de las redes está matando, y también nos está matando como sociedad. Ahí lo dejo, Adolescencia, en Netflix. Y ahora ya volvemos al Teatro Echegaray con estas entrevistas que os he anunciado, y como siempre, La Script la podéis ver y escuchar en todas las plataformas, pero si lo queréis hacer sin publicidad, solo en Podimo. Así que arranque La Script. El silencio es como una manta húmeda que se echa sobre el fuego. Es España ingrata contigo. España soy yo. Pues como os decía, estamos en el Teatro Echegaray de Málaga, que es esta belleza, y tenemos a nuestra primera invitada, Asari Vivan. ¿Qué tal, Asari? Muy bien, María, con muchas ganas ya de estar aquí, que veo muchas de las entrevistas que haces y tenía ganas de estar. Qué maja Gracias. eres, qué maja. Nos hemos encontrado por la calle, que viene ya con sus maravillosos tacones. Estiletos. Estos estiletos imposibles, y veníamos por los empedrados de Málaga. Bueno, felicidades por Ruido, que esta es una película que se ha presentado en el Festival de Málaga, concurso de ópera prima de la directora Ingrid Santos, que es tu vuelta al cine. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta sensación, tú que eres súper conocida por tus monólogos, por el podcast No hay negros en el Tíbet. ¿Cómo ha sido esta vuelta al cine? Pues ha sido mágica, la verdad.
le comentaba a las compañeras que es una pena que haya tenido que esperar 14 años para... ¿14? 14 años, sí. Desde 2010, 2011 que no rodaba una película. Y yo les decía que es una pena que haya tenido que esperar estos 14 años, pero que por otro lado también ha sido una bendición, porque creo que era el momento de madurez y de amor y de paz que yo necesitaba para afrontar un personaje como el que interpreto en la película. Es que la película es la historia de Lati, una adolescente que se mete en el mundo del rap, de las competiciones del freestyle. Exacto, y mamá no está contenta. Y tú eres su madre, No. entonces es una historia que es ambientada, claro, hablaba con una compañera, está ambientada donde, cuéntanos un poco el contexto de la película para que no lo reviente yo. Pues el contexto de la película, yo creo que a mí me han dicho que yo venga aquí a hablar de la película, así que yo te la voy a contar como yo la vivo y luego ellos ya me dirán si les parece bien, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo que han hecho es crear realmente el mundo de Lati. Rodamos con sus vecinos, conocimos a su madre, ¿Sí? Mucha de la gente de su barrio se sumó, no sé. ¿De qué barrio? De Montcada y Reixac. En Barcelona. Sí, Montcada y Reixac. ¿Y cómo es ese barrio? ¿Cómo es ese barrio? Pues es un barrio que yo vi que era un barrio humilde, migrante, con personas pues, muy diversas, de distintos orígenes, y al final estábamos recreando España, y España también es eso. Claro, también es lo que aparece en Ruido. Y me sorprende que habiendo realmente muchos barrios, como ese barrio de Lati que se ha recreado en la película, no lo veamos más. Bueno, es que, de hecho, yo estaba pensando, parece una película francesa. Sí, te lo he comentado, ¿verdad? que parece una película francesa porque sale tanta gente diversa que parece que hayamos tenido que irnos a otro país, a otros barrios, a otros suburbios para ponerlo en la película, y no, es España también. Exactamente, es eso. Eso que llamaban estercolero multicultural, pues ni estercolero ni nada. No, y además es multicultural, pero es muy español. O sea, son chavales totalmente españoles, con unos acentos totalmente español o catalán, y me ha parecido una cosa tan bonita. Es una película que es la primera película producida por Filmin, es un Filmin original, lo cual es también una bendición el que se apueste, ¿no?, por esta normalidad. Yo me acuerdo que tú decías en el monólogo de Los Feroz, un monólogo que si lo buscáis en YouTube es maravilloso, decías que tú no tenías de representante, que tenías madama. Porque solo interpretaba prostitutas. Entonces, eso a ti te hizo decir, paso. Eso a mí me hizo decir, basta, porque un videobook lleno de lo mismo no te sirve para nada. Totalmente. Un videobook lleno de lo mismo no te sirve para nada. Si a veces incluso haciendo personajes con matices ya es complicado que te saquen de donde estás, imagínate si esos personajes no tienen un arco de desarrollo, si esos personajes realmente solo quieren el estereotipo y el tópico. Es que, lo decía Viola Davis, no puedes progresar ni ser reconocida cuando no tienes personajes que estén a la altura de tu crecimiento emocional, mental y de tu madurez. Es Sari, pero tú has hecho una cosa preciosa, que es decir, me habéis encajonado, pero yo voy a hacer, o sea, has salido y te has convertido en una monologuista. Claro, es que la comedia, ¿qué da la comedia? ¿De qué te ha servido la comedia? ¿De qué sirve la comedia? Mira, a mí la comedia primero me sirvió para demostrarme y ver yo misma que podía hacer algo que no fueran personajes dramáticos, que no fuera el estereotipo de la mujer negra que necesita un salvador blanco, que no fuera el estereotipo de la mujer negra prostituta, salir de allí y también darte cuenta de que muchas veces vivimos en la mentalidad de la escasez, que estamos esperando a que las oportunidades siempre nos vengan desde fuera. Creo que tenemos muy poca conciencia de que nosotras mismas podemos accionar también lo que nos ocurre a nivel interpretativo, a nivel artístico,
creo que cada vez es más habitual que nos juntemos entre nosotras y nos creemos nuestras propias posibilidades y nuestros propios proyectos. Y yo no lo tenía concebido de ese modo cuando lo hice, pero realmente es eso, fue darme cuenta de que no tenía por qué vivir en la mentalidad de la escasez y que si quería hacer comedia la podía crearlo yo misma en lugar de esperar a que me la dieran. O sea que tú has creado colectivo, o sea, tienes grupo de compañeras que estáis un poco agrupadas para montar esto. Bueno, no, en la comedia es muy habitual tener lo que llamamos un comedy o una comedy buddy, que es tu compañera con el que te juntas, creas, sobre todo cuando empezáis a crecer varias compañeras juntas, ocurre mucho que de repente te llaman para un bolo, pero no tienes una hora todavía. Entonces te juntas con una y hace media hora, tú haces media hora y empiezas así, o empieza ella 10 minutos, yo 10 minutos, la otra 10 minutos, tenemos un show de media hora. Realmente es un trabajo que yo creo que se empieza a hacer mucho en comunidad. Luego se convierte en un trabajo muy exigente y solitario. Por eso yo, por ejemplo, yo creo que por eso ahora me he vuelto a juntar con compañeras para hacer un show, porque a pesar de que estoy haciendo mis bolos sola, la sensación de trabajar con compañeras y trabajar bien, trabajar a gusto, es algo que me apetecía mucho recuperar. ¡Jo, qué bonito! Vamos un poco al principio, porque es que Azari va a cumplir 40 años. Sí. Y entonces, bueno, es que Azari, 2 canas. O sea, vamos a ver, ¿cómo estás? Las que se ven. Luego tengo un cerco aquí que aparecen todas como si fuera una maceta y hacen fluff. Terrible. Bueno, te voy a sacar yo el pincel de la brocha del tinte de los domingos, que eso se hace también entre amigas. Vamos a ver, tú eres de Barcelona. ¿Cuándo te ¿cuándo te ves tú con la idea de decir yo quiero interpretar, yo quiero salir de mi propio personaje? ¿En qué momento la niña Azari sin canas decide que quiere mostrarse? Lo cual también es un paso, ¿no? Filosóficamente lo de me quiero mostrar es también aguerrido. Yo siempre he tenido muchísima inquietud artística y cuando digo siempre me refiero a siempre. Hay una anécdota que me canso de contar, pero es que yo creo que ilustra muy bien de dónde me viene eso, que es que yo con 3 años desaparecí de la misa de un pueblo de al lado donde nací en Guinea Ecuatorial. Estuve desaparecida varias horas, mi familia desesperada buscándome, y aparecí con el coro de la iglesia cantando y bailando. A ver, el ostión que me soltó mi madre después ya no tuvo tanta gracia, pero creo que ilustra muy bien que yo desde niña, y es que ya lo tenía súper claro, la decisión es otra cosa, pero el sentimiento siempre ha estado ahí. ¿Y la decisión, cuándo te metes, te empiezas en el cole, empiezas en estos...? Pues yo era la que presentaba los festivales del colegio, los bailes del colegio los presentaba yo, y luego yo creo que donde empecé realmente más en serio fue cuando con 15 años me junté con un grupo de teatro que dirigía Inongo Vivakomé, un gran escritor de origen camerunés, que había trabajado con mi hermana, que también fue actriz en su momento, y que me dijo, yo creo que tienes un algo, ¿por qué no te apuntas al teatro conmigo? Y así empecé con 15 años. Por eso me hace mucha gracia la gente que me ve o que nos ve, porque ocurre mucho, sobre todo con las mujeres, que dicen, ¿y esta de dónde sale? Tú dices, Dios mío, desde los 15 e incluso con menos edad, aquí pico y pala para que luego me digan que he salido o brotado como una seta. Bueno, lo de ¿y esta de dónde sale? Es que claro, que es una cosa tan descalificadora, ¿no? Por eso es muy importante contar. Sí, es que esta de dónde sale y 2 pasos después, esta come pollas, o sea, es el camino, o sea. No, es una cosa que es muy interesante ver cómo tú utilizas el humor burro, que es verdad que todavía resulta más subversivo viniendo desde una mujer negra, ¿no? Que es esa mirada de lástima que dices, o sea, ¿cómo y en tu familia, tu madre y tus hermanos, cómo han visto tu crecimiento como actriz y cómica? Pues yo creo que ha sido muy evidente, porque mi primer espectáculo así ya como plantado, con el que empecé de gira, Humor Negra, realmente es la historia de mi propio crecimiento personal, la historia de cómo yo he ido situando todas aquellas cosas que me atraviesan, todas aquellas cuestiones con las que intersecciono. Y
porque yo creo que al principio realmente yo tenía una mirada como muy desde fuera, desde un lugar casi como un sujeto pasivo de mi propia historia. Qué interesante. Y yo creo que con Humor Negra y ese crecimiento lo que hice fue convertirme en sujeto y protagonista de mi historia y contar lo que yo vivía y no lo que se me hacía. Y desde ese lugar sí se puede sanar, porque desde fuera es reproche, desde dentro es aprendizaje. Y, por ejemplo, en Ruido, que es una película en la que es muy interesante, también muy importante ver cómo el rap te construye, a mí me ha parecido realmente muy revelador en la película ver cómo se estudia. O sea, no te presentas en un concurso, no sé cómo se llama, una competición. Batalla. Una batalla. Yo también acabo de aprender, tranquila. Claro, es un lenguaje que estudian rimas, que dices, claro, todo tiene una disciplina que es un poco así. ¿De dónde han salido esos chavales? Han salido de estudiar. ¿Qué relación tú tenías con toda esta chavalería? ¿Cómo te miraban? ¿Tú sentías que era referente? ¿Qué te preguntaban? ¿Dentro del rodaje te refieres? Pues la verdad es que yo no he consumido mucho rap, siempre he consumido mucho rap americano, sobre todo por esta cuestión de mirarte más como afroamericana que como africana, por la concepción que se tenía en el imaginario de la gente, ¿no? Ser afroamericana molaba, porque estaba Will Smith, estaba Steve Urkel, estaba la gente petándolo y mirando esa parte, pero ser africana no molaba porque en contraposición teníamos pues, los anuncios de las ONGs con los niños famélicos. Total. Entonces tú querías ser la prima de Will Smith, pero no querías ser la niña de la patera, claro. La niña de ese anuncio, ¿no? Entonces yo el rap lo he consumido desde ahí más americano, lo que también supone un menor entendimiento de la carga y el peso y la importancia de las letras, de las barras, ¿no? que se tiran. Y no sé, me resulta muy curioso esto que dices, ¿no? Yo no sabía que se estudiaba y tal. Es curioso cómo desde un lugar académico se aprecia tanto lo que es el verbo y la comunicación, pero sin embargo cuando lo conduces y lo llevas a una cosa que es más del pueblo, que es más de la calle, de repente esa misma comunicación se denosta, ¿no? Queda como sin importancia. Y al final es improvisación, al final es rima, al final yo digo que el rap es una poesía en rápido. Bueno, es que es muy bonito. Es poesía en rápido. Total, y ver cómo en la película Lati no tiene mucho interés en la formación académica, pero sin embargo están estudiando como leonas las rimas, que es verdad que le da esa dimensión formativa. Sí, pero porque vivimos en una sociedad en la que si tu hijo es bueno en dibujo y es malo en matemáticas, le pones un profesor de matemáticas, pero no le pones un profesor de dibujo. Ya, claro, eso porque es como que lo artístico... hay una cosa que es muy repetitiva, ¿no? Que cuando haces algo artístico siempre te dicen, ponte a trabajar. Y yo siempre digo, ¿pero qué problema tenéis con trabajar usando el cerebro? O sea, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa, no? Sí, entiendo que hay una cuestión de físico, ¿no? De estar a la intemperie, por ejemplo, trabajando. Yo lo entiendo, que tiene un valor como muy visual, muy claro, pero trabajar con el cerebro quema muchísimo. O sea, trabajar pensando y creando quema muchísimo y además no es matemático. Las temporadas de sequía, de vacío, de hastío, de dolor, interfieren muchísimo en esa parte creativa y a veces sencillamente pues, no puedes, pero tienes que seguir trabajando. Y tú eras buena estudiante académicamente porque tú eres una mujer absolutamente articulada, que tienes una precisión, eso de inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? Que decía Salinas, es como que claro, es lo de el cerebro, es como los conceptos se convierten en palabras bla, 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 y van cayendo. Tú, por ejemplo, tu interés por la literatura, porque Azahari también es escritora, aunque ella habla de su puto libro, o sea, vamos un poco por... Igual me riñes por esto, pero a mí no me gusta que me digan que soy escritora. ¿Por qué? Pues supongo que por una cuestión de esta cosa de la impostora, supongo.
Pero Me estoy acordando de tu madre y la hostia que te dio aquel día. Y la ahora me verdad- merezco otra, ¿no? Y para con la mano abierta. Bueno, a mí me gusta decir que escribí un libro. ¿Y cuál es tu relación con las palabras? Porque tú, hay muchas palabras circulando en tu cerebro y poniendo nombres a cosas complejas. ¿Cuál es tu relación con las palabras? ¿De dónde viene? ¡Wow! Tremenda No, pregunta. es que tú eres una mujer palabra. Supongo que de la necesidad de explicarme y de explicar. ¿Sabes qué pasa? Que las mujeres negras, hay una cosa dentro del proceso de la violencia que empieza siempre en el silencio, que empieza siempre en silenciar, que empieza siempre en aislar. Cuando aíslas, estás sola, no te comunicas y así es como consiguen que pienses que solo te pasa a ti. Y cuando te empiezas a cuestionar y a pensar que solo te pasa a ti, empiezas a dudar de ti misma, aunque la verdad sea clara y concisa. Supongo que como yo siempre he tenido tan claro ese silencio, porque al final realmente considero que la mujer en general y la mujer negra en particular no ha tenido el espacio comunicativo necesario para hablar de sus cosas, creo que siempre he sido muy consciente de la necesidad de enunciarme desde un lugar muy claro y muy conciso, ¿no? Y yo siempre digo en broma que hay personas a las que solo hay una cosa que les moleste más que una mujer negra, y es una mujer negra que habla. Bueno. No, eso, y tú tienes la sensación de que estás siendo referente para las... O sea, por ejemplo, en Ruido, yo creo que el hecho de que hayas trabajado con tanta gente joven, ¿has tenido la sensación de que estabas siendo referente? Bueno, no solo he tenido la sensación, sino que además han tenido la humildad y la bondad de hacérmelo saber. Eso es importante. Sí, me he sentido muy querida, me he sentido muy apreciada. Una de las cosas que más me ha encantado de esta película es que Ingrid me entregó a mi personaje me la entregó libre. Sí, porque es un personaje interesante, es una mujer que está como manejando, ¿no?, la relación con las tradiciones de Mali, Sí. Con la religión, y luego también aceptando Y con la conciencia de que sus hijas son españolas y que también tienen derecho a crearse desde allí, sí. Sí, o sea, en ese sentido la película está muy, muy, muy viva, y con respecto a tu condición de actriz, de mostrarte, ¿qué parte que hay una valentía, ¿no?, que las mujeres, mira, nos estamos con las piernas cruzadas, ellos están así. Entonces, a esa valentía, ese arrojo de mostrarse que tienen toda la gente que hace interpretación, ¿cómo te has relacionado tú con la actuación? O sea, en el sentido de mostrarte como mujer y como mujer negra, ¿no?, que a todas se nos enseña a ocultarnos o empequeñecernos. Pues ha sido un viaje doloroso de aprendizaje de mí misma, de mirarme con mucha humildad, porque en ese personaje es algo que podría haber luchado desde el principio, pero creo que tuve el buen ojo de no luchar por cosas banales como las uñas, el pelo, los tacones, la ropa. Llegué allí y así como me entregaron al personaje libre, yo también me entregué libremente para que naciera algo que fuera importante. Y a mí esa película, ese personaje, me ha dado la oportunidad, que no ha sido fácil para mí, pero me ha dado la oportunidad de desprenderme de la vanidad, de desprenderme de la vanidad, de mostrarme de un modo que yo no... Aminata es bella, pero yo no me veo bella en esa película. Y para mí eso es una cosa súper potente. Bueno, eso lo decía Carmen Machi de las mallas de Aida,
que ella cuando está con un personaje le da esa, dice, cuando soy Carmen Machi, evidentemente no me gustan las mallas, no se me gusta que se me note el cuerpo, la tripa, pero me entrego totalmente a los personajes. Pero me refiero también a la parte, a ti como actriz y también como monologuista. Estamos en un teatro que esa sensación de un poco de, no sé si es una entrega un poco mágica, ¿no? Os ponéis en trance, os entregáis. ¿Qué paso hay que dar para atreverse? Que pues mira, preguntarán las chicas también. Pues antes hablábamos de esta cuestión. Yo, después de 14 años de estar fuera de la ficción, yo llegué a ese plató, o sea, asustada, ¿no? Lo siguiente, con una inseguridad hasta aquí. Llevo 14 años fuera de la ficción, fuera de la interpretación, fuera de... Y cuando me puse a rodar la primera escena, me di cuenta de cómo había menospreciado el trabajo de subirte a un escenario a hacer stand-up comedy durante 9 años seguidos. Dije, pero que me voy a asustar yo ahora de una escena grabada cuando me pongo delante de 300 personas a ponerlas de acuerdo a todas ellas para que se rían. ¿Cómo puedo decir que he estado fuera si he estado más dentro que nunca? Fíjate, ¿eh? Y claro, porque yo el otro día Borja Coveaga decía que para el escritor de comedia es pavoroso el estar en una sala y ver que después del chiste a lo mejor hay un silencio. Hay un silencio ahí. ¿Y cómo lidias tú con eso? ¿Cómo lidias con un teatro? ¿Qué sensaciones tienes para proteger? ¿Ha entrado el chiste? ¿No ha entrado el chiste? ¿Cuáles son los resortes? Pues lo primero, la seguridad en ti misma, porque el miedo se huele. Como entres con miedo, la has liado. La has liado. Y yo antes me subía al escenario con mucho miedo. Supongo que también porque honestamente subía desde la idea de no les gusto. Sí, subía desde la idea de no les gusto. Ahora me subo al escenario pues bastante convencida de que emocionalmente podemos conectar con todas las personas que hay en ese palco, que hay en ese auditorio. Ahora noto que he crecido en el sentido de que ahora me subo con mucha seguridad. No solo tiene que ver con la experiencia técnica de lo que es el stand-up, que también, sino con el crecimiento personal y emocional también de mí misma. Y con que voy a estar cumpliendo 40 años y cada vez me toca más todo el papo. Muy bien. Eso también. This is the way, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Y cómo te imaginas? Es una pregunta de recursos humanos chunga, pero ¿cómo te verías a los 50? ¿Cómo te gustaría estar a los 50? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Pues mira, a mí me gustaría seguir haciendo stand-up con 50 años, porque creo que cada etapa tiene cosas divertidísimas que merece mucho la vida, que merece mucho la pena contar. Y creo que si ahora con 40 ya me da igual contarlas de cierta manera, con 50 va a ser la caña, vamos. O sea, tengo muchas ganas de verme a mí misma con 50 años y con mucho más morro que ahora lo que puede ocurrir. Qué bien. Y sí, me apetece un montón. Y luego, pues también me gustaría no seguir, sino volver a hacer, Claro. volver a hacer ficción y me interesa mucho qué nace desde aquí, a partir de aquí, qué va pasando en mí. Claro, eso es porque da la sensación de que se acaba, pero mira, la esperanza de vida es muy larga, o sea que prepárate para 60 años más. ¿Y cómo ves la industria española en este momento? ¿Cómo ves la industria del audiovisual, pero también la artística en general? ¿Qué le cambias? ¿Qué necesitamos? Yo creo que necesitamos más contextos como el que se recrea en Ruido, en ese barrio. Porque no necesitamos inventárnoslo, está. Y el hecho de que no lo estemos mostrando me parece negligente. Eso es interesante, ¿no? Porque es verdad que yo a veces me sorprende que en la ficción española, pero la internacional también, le ha costado reflejar el momento de intolerancia y de la extrema derecha, por ejemplo, o de la presencia
el impacto de lo digital en las vidas, ¿no? O sea, que políticamente a veces tengo la sensación de que la gente que escribe y que dirige está mirándose a sí misma, pero no mira, o sea, como que no hay una mirada política colectiva. No sé cómo... luego tú también a veces tengo la sensación de que te cuesta o te dices, qué coñazo estar hablando siempre de lo mismo, pero tú eres consciente de tu responsabilidad política. O sea, tienes que seguir ahí. Todo es política. Todo es política. Y no puedes vivir allí porque mentalmente, a nivel de salud mental, quema mucho. Pero sí tienes que tener conciencia de ello y tratar que las cosas que haces tengan esa coherencia de que todo realmente es político. Casi todas las decisiones que tomamos son políticas. Hacer o no hacer esa película tiene una repercusión, tiene una mirada. Y yo creo que una tiene que intentar vivir de la forma más coherentemente posible. No siempre es posible, porque a veces nuestros intereses entran en contradicción con nuestras ideas y con nuestros principios. Pero yo creo que es precisamente allí donde una se tiene que mantener, porque yo creo que lo importante de esto es realmente cuando te cuesta algo, cuando pierdes algo. Y la literatura, aunque no quieras hablar de tu libro, hablas de tu película, pero no quieres hablar de tu libro, la literatura, ¿en qué parte está de la vida? En ese futuro, en ese futuro que es el presente de ella. Pues mira, creo que en un lugar malísimo, porque el otro día vi que la ortografía está cada vez peor y que se exige cada vez menos en ese sentido. Es que la palabra es cómo nos comunicamos con las personas. Eso está cambiando un montón, no tiene por qué ser negativo, pero que se tiene que seguir cuidando. Yo te digo una cosa, yo conozco a una persona que solo me habla con Qs, con X y con XDs y no, porque entiendo que si no es capaz de poner una U y una E por mí para poner ¿qué más le voy a pedir si es incapaz de poner 3 letras? O sea, eso sí que es fuerte, es verdad. Hola, o sea... Totalmente, o sea que es que me parece importante recordar que las palabras hay que llenarlas, o sea que con tu hijo vas a tener un reto. Pues tengo que decir con mucho orgullo que le veo muy empoderado en ese sentido. ¡Jo, qué bonito! Empoderado en las palabras. Sí. Bueno. Sí, le veo muy firme, muy orgulloso de todo cuanto es, de todos los lugares de los que viene y de todos los lugares a los que pertenece. Una cosa que me encanta ver en él y que también he visto en Lati es que ya no tienen algo que yo o las de mi generación sí teníamos, que es esa presión de tener que elegir. Yo no veo a mi hijo con la necesidad de elegir, no vi a Lati con la necesidad de elegir. ¿De elegir qué? De elegir lugar. De elegir lugar. Yo siempre, y yo y las de mi generación siempre nos hemos sentido un poco apátridas, ¿no? Porque al final en España eres negra, en Guinea eres española, no acabas nunca de pertenecer a ningún lugar. Y eso a nivel de buscar tu propia identidad hace que todo sea un poco más complicado. Y yo eso a mi hijo no se lo veo. Y a Lati tampoco se lo veo. Y cuando no tienes que elegir, eres simplemente. Y de eso habla también Ruido, ¿no? De Sí. que buscan, claro, no elegir lugar. Claro, eso es como el gran reto de las nuevas generaciones de padres de origen africano o magrebí. O sea, ese es el reto para ti. El reto para mí. Bueno, antes me preguntabas, por ejemplo, el reto dentro del cine, y yo creo que una de las cosas que nos queda pendientes, como te decía, es mostrar más realmente cómo es el país en el que vivimos. Y es un país que cada vez es más diverso, cada vez más multicultural, y eso es
A mí me parece una cosa súper positiva. Pero ¿qué pasa? Que al final uno o una siempre tiende a recrear su propia realidad, salvo que ya sea una persona que nace con la inquietud de conocer algo que no es aquello que le atraviesa. Entonces, yo creo que a veces, lo que tú decías, que viven como muy ensimismados en recrear solo lo que hay aquí, pero es que hay muchísimo más. Y es bellísimo tener las herramientas y la capacidad económica, de contactos, de salas, de poder mostrarla. Es que me parece, me parece una pena que teniendo esa capacidad no se haga, que constantemente se esté reproduciendo un imaginario que no es real. Un imaginario que existe, pero que no es repetitivo, que no es constante, que no es general y que no entiendo por qué el interés de seguir recreando algo que ya no es así. Yo creo que es una cuestión de sentirnos, yo creo que es una cuestión de que necesitan sentirse seguros en aquello que conocen, que da miedo que de repente desmonten tu imaginario y tengas que aprender y conocer algo que es totalmente nuevo para ti, que tú no sabías. Pero, jolín, yo he hecho ese viaje. Y es un viaje que te pone delante de ti, de tus miserias, de ver que no eres tan sumamente abierta o tan sumamente concienciada como tú te pensabas. Es que me da pena porque cuando yo hablo siempre da la sensación de que como que hay que hacer esto, hay que decir esto, y me decían, tú no te equivocas, y yo siempre digo, ¿y de dónde crees que lo aprendí? De todos mis errores, los que cometí, los que sigo cometiendo, pero aún y con eso hay que ponerse en el camino. La verdad es que yo creo que eres gurú. Esto ha sido una entrevista con la gurú, vamos, Asari. Bueno, muchísimas gracias por haberte pasado por la script. Me parece que has dicho cosas importantes que llegan, muy potentes, sobre la fuerza del cine y la fuerza de los que tenéis voz, ¿no? Para mí es un placer. Te confieso una cosa. Yo siempre, las ruedas estas de prensa típicas de las películas y tal, siempre me fijo mucho en ti. Para mí la imagen de Notting Hill, de la prota de Notting Hill ahí en la rueda de prensa, para ¡Madre mí... mía! Sí. Para mí la imagen, o sea, yo nunca había estado en Málaga ni en un festival tan grande o tan importante como este, y para mí la imagen de un festival como este era la prota de Notting Hill ahí en su silla y tú haciendo preguntitas. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenía muchas ganas. Pues muchas gracias, Asari, muchas gracias por haber venido a la script y muchas gracias por tu discurso que llega tanto, que emociona, y tenéis que estar pendiente al estreno de Ruido, que estará primero en cines y luego en Filmin. Un placer. El gusto es mío. Claro. Pues nada, ya somos colegas y seguimos en la script. Hasta luego. Hasta luego, María, gracias. El silencio es como una manta húmeda que se echa sobre el fuego. Es España ingrata contigo. España soy yo. Bueno, pues se ha ido Asari y viene un hombre que nació en el Festival de Málaga. Es verdad, Daniel Guzmán. Bueno, gracias por venir a la script. Hombre, muchas gracias. Al Teatro Echegaray. Sí, precioso. Qué bonito, ¿verdad? Cuando he llegado lo he dicho, digo, joder, qué bonito, ¿no? Sí, que hemos entrado por un callejón. Bueno. Como se entra en muchos lugares, por los callejones. Sí, se entra por la puerta de atrás. A veces no se entra por la puerta grande, se entra por la de atrás. Claro, como en las películas, la parte de atrás, como tu película, sí. Porque estamos aquí reunidas porque Daniel Guzmán ha presentado en Málaga su tercer largometraje, La deuda. ¿Cómo estás? Pues muy contento, la verdad. Muy contento en el festival y que la película, bueno, que se empiece a
a conocer y que sea del público. Nunca la había visto todavía con público. ¿Y qué tal fue la experiencia? Pues fue maravillosa, sobre todo porque como estaba yo arriba en el palco este que te ponen... Un palco regio, ¿eh? Un palco regio, yo tenía, como todo el control, el poder siempre está arriba, ¿no? Yo tenía la capacidad de ver cuántos móviles, yo el pulso lo tomo según los móviles que vea. Entonces, solo hubo un móvil me acuerdo perfectamente, a la izquierda en el patio de butacas, que hizo así, miró, yo creo que fue en el minuto 30 y tantos, lo dejó, y otro móvil más a la derecha que abrió, hizo así, tal, lo cerró y tal. Entonces, ver solo 2 móviles en una sala de cine, bueno, pues te anima. De 600 butacas. De 600 butacas, donde de repente yo subía con el proyeccionista y le decía, como no tengo la copia terminada, decía, aquí tienes que subir 2 puntos, aquí baja 2 puntos, lo volví loco, y le decía, ¿Cómo crees que va? Dice, va increíble. Digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, nadie se ha salido de los palcos, porque los palcos entran y salen todo el rato. Digo, guay, qué bien va la película. O sea, ya a partir del minuto 5 o 10 ya supe que la gente había entrado. Bueno, he alucinado con que esta es la película del director viendo la película con el público. Sí. Bueno, y me bajaba al patio de butaca y estaba 15 minutos, porque el Cervantes tiene una acústica, al ser teatro, muy difícil para el cine porque no absorbe. Y yo no tengo el 5.1 hecho. Yo es que esto es muy fuerte. He proyectado en sección oficial con un estéreo. Entonces, el sonido no se distribuye igual. Está en el centro, ¿sabes? Sí. Y claro, yo tenía que bajar y me iba a todos los sitios a ver si lo estaban escuchando bien, porque es una película también de mucho diálogo. Y yo iba todo el rato testeando. Yo he hecho como... Tengo que dar las gracias a Fernando y a todo el equipo que gestiona las copias, porque yo en 2 días he visto 3 DCPs diferentes. Me llegaban de madrugada y los iba a chequear. Y los ibas eliminando, ¿no? Y los iba eliminando, no, no. Un falso 5.1. Bueno, me está dando una subida de tensión solamente, o sea, ya no, o sea, ahora tenemos que hablar del argumento, de las protagonistas, pero esto, ¿y cómo estás de energía? Pues hay algo que como que te enchufa, ¿no? O sea, cuando tienes proyectos así tan personales, pues este proyecto tiene muchos riesgos, es un proyecto de mucho presupuesto, donde me he dejado mucho y donde es un proyecto que es una apuesta mía personal a nivel de producción y de dirección muy grande. Cuando llegas a compartirlo, tiene algo que te genera una energía que estás en todo momento activo y con ilusión, no sé. Bueno, estamos aquí antes ha estado Sari, Viván, y entonces nos paramos, nos tomamos el café mientras llegas, que por cierto, ¿dónde está Dani? No tiene WhatsApp. No. ¿Por qué? Porque vivo mejor, porque ya me lo quité hace como 7, 8 años, yo creo que no más, me lo quité a cambio de nada. ¿En a cambio de nada? Sí, porque... Joder, la gente, imagínate, un día tenía 50 o 70 mensajes y no te daba tiempo a contestarlos y se iban bajando. Y había veces que ya se te pasaban y no contestabas. Y la gente se enfadaba. O la gente necesitaba como la inmediatez de la respuesta. O te decía que a veces sabían a la hora que lo leías y decía, ¿por qué no me has contestado si lo has leído a tal hora? Y yo digo, ¿pero esto qué es? Oye, o sea, esta herramienta no me está funcionando. Y dije... No quiero llamar WhatsApp y vivo muy bien, porque además en los mensajes, en los SMS, como se supone que se paga, si no tienes una tarifa tal, la gente le da valor al contenido. Yo a veces recibía un pie en una playa. Digo, ¿por qué tengo que ver tu pie en una playa porque sea gratis? Oye, pero qué sabio eres. No se sabe. Desde hace 10 Soy años práctico. sin WhatsApp eres el rey del mambo. Bueno, vamos a hablar de La deuda, que es una película sobre la pesadilla inmobiliaria que tenemos. Bueno, cuéntanos un poco de qué va, empezamos desde el principio. ¿Qué es La deuda? ¿Qué cuenta La deuda? ¿Qué querías contar en La deuda? Bueno, no sé si soy muy buen prescriptor, no sé si sé contar muy bien mi película, que me cuesta muchísimo. Es un pitch, venga, vale. Es pues un esto pitch. Es la historia, para que me apoyen, no financieramente. Joder, pues María, mira, esto es una historia que... No. A ver, para mí La deuda es una historia de amor, fíjate, te va a parecer una locura, pero es una historia de amor entre 2 personajes de diferente generación que se quieren, que se necesitan, que se han encontrado en la vida y hasta qué punto alguien lo da todo
por ayudar a una persona, en este caso de una generación, mayor, de 90 años, y que está en una situación difícil, en una situación, no te voy a decir, bueno, sí, en cierta manera, de exclusión social, que no lo tiene fácil, y que está a punto de perder su vivienda. Y hasta dónde llega esta persona por ayudar a alguien que encima ha decidido, que no sé hasta el final qué parentesco tiene, que ha decidido que sea su familia. Dos personas que se quieren y que se aman y que se... O sea, un hombre de mediana edad Sí. y una abuela de 90 años. 90. Y un hombre que ya, por ejemplo, tiene difícil acceso al mercado laboral porque ya está en los 50, que ya no es que la gente, o sea, que la sociedad solo mira ya a los jóvenes, ¿no? Ni siquiera no a los ancianos, pero que cada vez somos más ancianos porque cada vez tenemos menos oportunidades, ¿no?, en el mercado laboral. Y cómo a partir de ahí él toma una decisión, que es una decisión que tiene un resultado fatídico, y me da a mi pie hablar sobre la culpa, que es un tema para mí muy importante, ¿no?, en nuestra sociedad judeocristiana, que lo tenemos a fuego en nuestra piel, en nuestro ADN, cómo gestiona él la culpa, por un lado, y cómo consigue el dinero para ayudar a esta anciana, por otro, que se empieza a convertir en un thriller, que a mí personalmente, como espectador, no me atraen los thrillers. Y yo cuando lo estaba escribiendo, yo solo a leer a la gente, a mis compañeros, me decían, yo decía, es que no tiene mucho sentido el thriller, y me decían, ¿qué dices? Eso es lo que vertebra todo, no lo quites. Eso es lo que le da sentido a todo. También un poco bueno, pues porque tampoco quiero ser panfletero con el tema social, sino cuestionar y que sea un detonante o un elemento contextual. Hay directores que trabajan con chavales, tú trabajas con ancianas. Sí. Es bueno, dos de tres son con dos ancianas, primero fue tu abuela, ¿no? Sí. Y ahora es Rosario, Sí. que es un prodigio interpretativo. ¿De dónde sale Rosario? ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo relacionáis con...? Pues, eso también es una historia de amor lo tuyo con las ancianas. Sí, es verdad. Bueno, también un poco la deuda emocional con mi abuela, porque yo, gran parte de la personalidad que tengo y de lo que soy es por aprendizaje de mi abuela. Y luego es que además a mí yo me río mucho, me disfruto mucho y me lo paso muy bien con personas de diferente generación a la mía, tanto jóvenes como mayores. Es verdad que desde sueños a cambio de nada, al principio eran chavales de la calle que iba consiguiendo en institutos o en la calle o en casting así muy largos, pero también hay un elemento que es, en este caso, mi abuela era una anciana, en aquella época eran 92 años, y esto es una prolongación de ese personaje. En Canallas, la madre de Joaquín, la madre real, Esther, también era de una edad avanzada. No sé, yo creo que tienen mucho que aprender ahí, tienen mucho que contar, y yo disfruto mucho trabajando con ellos. Y dirigir a ancianas no profesionales, porque dices, no es Lola Herrera, no. No. Bueno, pues tiene su dificultad, tiene su complejidad, necesitan mucho más tiempo, necesitan mucho más trabajo. Lo fácil es decir, ¡joder, qué ojo tienes para los actores, qué bien están! ¿Sí? Bueno, no, ha sido un currazo. No, o sea, tienen mucho trabajo. A lo mejor de la hora y 40 está lo mejor, quiero decir, a lo mejor hay 56 horas que ya no funcionan. Entonces, tienes un proceso de trabajo que es muy preciso y muy minucioso y que lleva... tienes un desgaste profesional porque es tiempo que le tienes que invertir y tienes que crear algo nuevo que nunca ha trabajado, nunca se ha puesto delante de una cámara. ¿Y cómo ha sido para Rosario? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo ha sido para ella? ¿Qué ha supuesto? Bueno, ha sido maravilloso y encima vino a Málaga. Era algo que yo le dije a sus hijos que me gustaría que viese la película con público, y ha sido algo único porque... Respecto a lo que me preguntaste de cómo la encontré, ¿no? Claro. Yo empecé a hacer pruebas en centros de día, en centros culturales, en mercados, o sea, buscaba en mercados, buscaba por la moto, por Madrid, que me llamaban y me decían, pero tío, que te hemos visto siguiendo a una persona mayor durante 15 minutos hasta el portal de su casa. No, de verdad. Sucedieron situaciones me llamaba mi direct casting, porque yo tenía mi direct casting primero peinando todas las residencias de la comunidad, y yo iba con él a las residencias. Claro, cuando nos veían entrar a la residencia para buscar a una persona mayor,
imagínate. Y claro, y en las residencias hay cosas también muy duras. Muy dramáticas. Muy dramáticas y muy difíciles. Yo salía, yo estaba a lo mejor, estuve como estuve 4 meses yendo a residencias todos los días y salía afectado y también con ilusión de encontrarla, ¿no? Y de darle una oportunidad a alguien. Y fue maravilloso, pero lo más bonito es ella cuando ha estado aquí con el público y verse ahí, claro. Me pasó un poco lo que Miguel, que le encontré por la calle, le llamé y le dije, toma, vamos a hacer una película. Pues esto fue un poco igual. Entonces, en esa edad, imagínate lo que es. Fíjate, Miguel Herrán, ¿eh? Miguel Herrán, Sí. ¿cómo le ves tú a Miguel Herrán, que ganó aquel el Goya, Goya. actor revelación, que decía que le habías cambiado la vida, ¿no? Bueno, pues al final tenía razón, al final creo que se la ha cambiado, porque no veas. Está que le va bastante bien, está muy contento, está muy centrado, le ha dado un significado a su vida, hace lo que le gusta, le va muy bien personalmente y le da para vivir y económicamente. ¿Y tenéis relación? ¿Os llamáis? Sí, me he llamado bastante. Hay una amistad ya para No, siempre. Es que es verdad que tú deberías abrir tu propia oficina de casting porque Es lo que te iba a decir. No, me la voy a hacer de representación. Le tenía que haber dicho a Pedro que quería un 15 de Miguel. Representante de Miguel. Al de representante de Miguel. Bueno, volvemos a la deuda, que es esta historia muy triste también de cómo son las ciudades, pero también es la historia de tu voluntad férrea de dirigir. Antes de que llegara estábamos hablando con David Martos y me decía, qué barbaridad, cómo ha sido tu carrera te ha costado, decía David, ¿te ha costado que te tomaran en serio? Como, o sea, este actor, ese venir de la actuación y pasar a la dirección, ¿te ha costado frente a la industria? A mí me costó mucho empezar a escribir justamente por el respeto que tengo al oficio de guionista. Tenía mucho pudor. Pero es verdad que con lo primero que hice, con Sueños, aquel cortometraje de 2 chavales, que estaba Adam Jezirieski, que luego ha trabajado, fíjate, Adam, que sí. lo encontré en un instituto de Carabanchel, fíjate, y me lo encontré aquí 10 años que estaba sin verle, nos emocionamos porque él estaba haciendo entrevistas, como él es actor, Claro, actor ya bueno, muy en conocido. Bota Juan hacía un papel maravilloso. En Bota Juan, entonces nos dimos un abrazo, le pregunté por su madre, por tal. Al principio yo tenía como mucho respeto a empezar a escribir y a dirigir, pero es verdad que yo llevaba formándome 30 años, porque ya solo cuando te formas como actor, pues ya te formas como director. Te formas incluso como guionista cuando analizas, ¿no? Porque era una asignatura. Y ya en la dirección tú te das cuenta, en los rodajes estás pendiente de todo, ya sabes qué luces se utilizan, cuál es la dinámica, o sea, hacer cine también se aprende haciendo cine. Entonces, cuando yo llegué a mi primer cortometraje, la verdad es que fue un punto de partida maravilloso, porque fue un cortometraje que me salió de manera muy orgánica y muy sencilla el guión en un día, y rodé el cortometraje que quería rodar. El 100% de lo que escribí fue lo que rodé. Y eso era como mi examen personal para dirigir y para escribir. Y fue maravilloso. O sea, recorrí el mundo entero, de verdad, con Sueños, con el cortometraje. Ganó muchísimos premios y a mí me dio mucha seguridad para hacer a cambio de nada. Y luego la experiencia de Caminada pues también fue maravillosa, y desde ahí, Canallas, hasta ahora, pues ya es como una parte de mí dirigir o ¿Y escribir. tú crees que la industria te toma en serio? ¿O sea, tú ya te encuentras, eres más director que actor ahora mismo? Yo creo que los directores, ya por ejemplo, a mí me gustaría trabajar como actor y como director y combinarlo, ¿no? Y como guionista. Pero es verdad que yo creo que los directores, al verme ya dirigir, no sienten como que ya me gusta trabajar como actor y ya pues no te llaman tanto como antes, ¿sabes? No sé si es por prejuicio, porque aparte luego yo soy muy respetuoso, cuando soy actor, soy actor. Si luego me pides opinión o compartimos algo, pues yo te doy mi opinión, pero a lo mejor creo que es más en el otro lado, como actor. Ah, sí. Como director, sí, pues que son películas muy complejas, son películas donde te juegan mucho y son películas que buscas un resultado muy concreto,
Y yo sí noto el respeto de mis compañeros, pero tanto actores como directores, como gente del oficio, como guionistas, sí que lo noto, la verdad. Bueno, esta película es una película muy difícil, porque es una película, eso dices, muy grande, rodada todo el rato en exteriores. Sí. ¿Tú cómo eres como empresario? ¿Cómo eres como...? Porque levantar una película hay que ser, yo qué sé, o sea, ¿qué hay que ser? Económicamente, ¿qué hay que ser para levantar una película? Pues mira, yo como empresario soy horrible, o sea, me equivoco siempre, porque cuando, claro, tengo el Jekyll y Mr. Hyde de lo artístico y lo empresarial, y siempre gana lo artístico. Entonces, lo tengo complicado. Y producir y dirigir a la vez es muy difícil. Y cuando las películas son muy complejas, esta, por ejemplo, tiene 68 localizaciones, que es una barbaridad. Una película media tiene 30 y tantas localizaciones. Entonces, eso incrementa la en las semanas de que incrementa el dinero e incrementa el presupuesto. Si luego tienes que parar en medio del rodaje porque tienes a una actriz de 92 años con mucha vulnerabilidad y físicamente... ¿Tuviste que parar? Sí. Y luego, de hecho, yo tuve que protagonizarlo, porque yo había hecho ya pruebas para Lucas, a actores, a compañeros a los que quiero mucho y les admiro mucho, y yo ya tenía más o menos la idea de quién lo iba a hacer. Pero tuve que yo generalmente suelo entregar a los guiones como 2 meses antes, 3, o a lo incluso si lo tengo. Y yo suelo ensayar con 2 meses más o menos, si no. Y yo tuve que tomar la decisión para empezar a rodar en 2 semanas y ya a mis compañeros yo no le podía decir, oye María, toma, este protagonista, en 2 semanas rodamos. No, porque no hay proceso. Y lo hice yo porque yo conozco a Lucas, porque viene de mi vida y de mis tal, y Movistar, Televisión Española, bueno, toda la gente que ha estado en la película me dijeron, pero tío, si eres tú, hazlo tú, no pares la película, no te vayas al año que viene. Qué fuerte. Porque sí, Charo se cayó en la residencia, estuvimos ahí con momentos difíciles y era entretenerla a ella y rodar ya o no rodar, porque dice, bueno, ya rodarás el año que viene. Sí, claro, nunca pasa nada hasta que viene una pandemia. Sí, nunca pasa nada hasta que viene una guerra. Nunca pasa nada hasta que un directivo que ha creído en tu película, de repente ya le han movido del cargo y el siguiente no cree en tu película. Pasan muchas cosas. Una de las actrices protagonistas tuvo un tema personal suyo y no pudo hacerla. Entonces, o sea, todo se disparó como... ¿Y a ti te merece la pena todo esto? No. ¿Cómo que no? No, de verdad que no. O sea, me merece la pena el momento si funciona y la gente, pues, ves que les gusta, que les estás viendo y están llorando o se están riendo o conecta con el público, pero no merece la pena porque luego te puede salir mal o sea, el problema es cuando necesitas contar una historia, porque ya si tienes el motor ya no paras, ahí estás perdido. Pero hay este tipo de cine... Lo puedes hacer 2, 3 veces, no puedes hacerlo más porque te desgasta, no tiene una relación proporcional entre el esfuerzo y el resultado que luego tenga. Porque imagínate que a cambio de nada fue muy bien, pero tienes otra película que ese año, por lo que sea, se coloca o tiene otras características que no la tiene la tuya o ha conectado mucho más con la crítica y con el público que la tuya. Y tu película ya no se posiciona. O sea, que ahora tú te sientes que con capacidad de volver a dirigir. Si el proyecto está más controlado, si es menos presupuesto, menos decorados, si son películas más intimistas, no tan que buscas algo comercial en el buen sentido que sea para... Estoy hablando de cine social con una estética muy elegante. Eso es una apuesta. ¿No? Porque es verdad que todo el mundo parecía que decía que el cine social ya había echado todo el mundo del cine y eso no es verdad, eso fue las televisiones, 2 televisiones concretamente que solo querían producir género y comedia, pero el cine social siempre se ha hecho desde un punto de vista feísta, oscuro, triste y lo social no es melodrama, ni mucho menos, lo social también tiene alegría, ¿no? Y tiene factura, por ejemplo yo he cuidado mucho la factura con Ivonne, con mi dire de foto y se ve Madrid desde otra perspectiva, ¿no? Sí, se ve Madrid, es verdad, se ve luminoso, pero o sea, yo he sufrido mucho en la película viéndote, estar todo el rato a la intemperie, o sea, me parece que te hace conectar mucho con las personas que están en la calle, esta película.
Es una cosa que resulta que te impacta, ¿no? Esa situación de que el cine, ¿tú crees que puede cambiar la percepción de la crueldad inmobiliaria? Por lo menos te puede cuestionar, o por lo menos te puede hacer pensar, ¿no? Es un tipo que está huido de la justicia, o sea, huye de la policía y duerme, no se hace mucho spoiler, pero duerme en un coche abandonado, ¿no? Hasta que consigue el dinero y mientras entra la banda organizada, la banda criminal, a hacer trabajos. Es un tipo que está en la calle literalmente, que se busca la vida en la calle. Entonces eso te da una perspectiva, porque el otro día aquí en Málaga estuve hablando con una persona que dormía en la calle, que estuvimos hablando mucho tiempo, que estuvimos paseando, estuvimos cenando y tomando algo porque vivía en la calle, un tipo que lo tenía bastante difícil, que si ves su vida, entonces el entender sus circunstancias a mí me cuestionaban el modelo también, ¿no? de vida que tenemos. Y en el tema de la gentrificación está constatado, ¿no? O sea, el desarrollo de las ciudades, que todos los países a que apuestan, por ejemplo, como España, todo al turismo, se lo apuestan todo a una carta, ¿no? Al ladrillazo. Si no tienes otro desarrollo, pues al final el proceso de gentrificación echa a la gente de los barrios porque... Totalmente. ¿Y tú tienes la sensación de que es que en realidad tú podrías seguir fuera? O sea, ¿cómo hubiera sido tu vida si no te hubieras cruzado con el cine? Joder. ¿Cómo hubiera sido, Daniel? Ahora, a tus años. ¿Qué vida hubieras hecho? ¿Cuál hubiera sido tu arco? No lo puedo saber, pero es verdad que a mí el cine me rescató en un momento difícil y que le dio un sentido a mi vida, en un momento que yo estaba bastante perdido, que, bueno, pues que tenía una relación con la calle en el buen sentido y en el sentido también difícil, muy directo, y yo he sido muy inquieto y he sido a lo mejor demasiado atrevido en muchas cosas y en la película también cuenta esa historia, que hay veces que la pelota cae sobre lo que decía Woody Allen, ¿no? En Match Point, que es un arranque, cae en el otro lado, ¿no? Y yo he tenido muchas oportunidades, pero las oportunidades se gastan y mis amigos, mi mejor amigo, pues se le fue la oportunidad y se fue. Entonces, quiero decir, ¿dónde estaría ahora mismo? Pues no te lo puedo decir, no lo sé, pero no sé, lo mismo no estaba aquí. Que no por ser una cuestión dramática ni nada, sino te lo digo de verdad, porque soy muy inquieto y busco o la perfección o los límites en todo y me buscaba la vida y no sé dónde me hubiera llevado y soy, no sé, no te puedo decir, creo que, bueno, iba por un camino difícil, ¿no? Que a lo mejor no tenía retorno, como tampoco lo tiene el de Lucas. O a lo mejor, no sé, encuentro algo y ahora me da por estudiar psicología, pues me da por estudiar algo y encuentro ahí lo que quiero. No lo sé, no te puedo decir, María, no sé. Yo estaba viendo la película y veía a un hombre que es una buena persona, pero un hombre que sufre mucho. Y yo te veía a ti esa interpretación que me parecía muy sorprendente, que hayas sido capaz de hacer una interpretación tan profunda y a la vez dirigirte. No sé, como actor, cómo te colocas en esta... ¿cómo te puedes colocar? Pues mira, ¿Tú eres buen director Daniel Guzmán es buen director de Daniel Guzmán actor? Hombre, la verdad es que le he redescubierto. No sabía que este chico... No. A ver, yo hice una cosa, intento aprovechar lo que pasa a mi alrededor para fluir en la vida y en la interpretación. Yo como productor estaba en una huida hacia adelante, las cosas se iban cada vez complicando más y no encontraba la salida, y esa carga a nivel de productor y personal de director se la imprimía al propio actor. O sea, yo estaba tan sumamente sin salida que yo decía, esto que me está pasando en la vida como director y con todos los problemas que se me están ocasionando. De producción. De producción. O sea, de dinero. De dinero, de logística, de todo. Y con una película que tiene 2 y 3 decorados en el mismo día, que mover a 60 de equipo, camiones, tal, es muy complicado. Entonces yo, en esa angustia personal y profesional, como director y como productor,
decía, es que es perfecto para Lucas, porque es que Lucas está en la misma situación. Lucas está huyendo hacia adelante, está huyendo de todo el conflicto que tiene. Y entonces yo se lo daba y yo me dejaba llevar. Y luego a nivel actoral y a nivel de dirección de actores, yo al final he generado una capacidad de estar contigo y estar sabiendo lo que está pasando alrededor. Entonces, es verdad que yo intentaba no restar en la dirección actoral con mis compañeras, con mis compañeros, pero como la actuación depende de los dos, el motor es siempre el de enfrente, establecíamos una forma de trabajo muy de compañeros y yo les preguntaba y yo les iba dando herramientas y me las daba a mí mismo, nos engañábamos para buscar esa organicidad y ese trabajo colectivo, que es verdad que desde fuera lo tienes que tener, la mirada de director para dar con 3 herramientas para llegar a donde quieres, pero se establecía un compañerismo que nos ayudaba a todos. Pero, Daniel, es que dar la sensación de sufrimiento, de Sí. que como una sensación de sufrimiento, de decir, o sea, yo digo, pero ¿y si una película puede arruinarte, merece la pena seguir? No, nunca. Nunca. No merece la pena. No, es que no se lo aconsejo a nadie. Hay grandes nombres de nuestra cinematografía que se han arruinado por contar historias, que han perdido las casas por contar historias, y te digo gente que tiene su familia Oscar, o sea, no te voy a decir tal, pero hay gente que ha apostado todo a una película y eso no puede tener sentido. Tú tienes que trabajar para vivir, no te puedes arruinar por contar una historia, o sea, ya te puedes arruinar emocionalmente. Yo estuve 10 años con A Cambio de Nada, que perdí relaciones, que no veía a mi familia, no veía a mis amigos, y se te pasan 10 años y no tiene sentido. El problema es cuando necesitas contar una historia, pero ¿cómo no tiene por qué ser necesario arruinarte y no volver a poder hacer una película por haber hecho una película que no ha funcionado? Eso no tiene sentido hacerlo. Y hay que disfrutar del proceso, ¿no? Y tú has disfrutado porque das la sensación de haberlo pasado muy mal en esta película. Lo he pasado mal, pero ha habido momentos que sí que los he disfrutado. Cuando he conseguido llegar a lugares con Ichi o con Charo o con Susana, lugares actorales, pues que son complejos de llegar, y cuando llegas te sientes es muy gratificante, pues ahí se te olvida todo, ¿no? Se te olvida los malos momentos, o cuando ves en montaje algo que has conseguido que dices, esto era lo que estaba buscando, pues se te olvida. Pero tienes que tener un equilibrio, ¿no? La vida tiene que tener un equilibrio y una balanza, y no compensa. A mí no me compensa. O sea, que estamos tranquilos con que económicamente esta película no te ha tocado, porque es que lo sufrimos tanto. No, sí, esta película tanto Pedro, el otro productor, como yo, Pedro Hernández, de aquí a allí, como yo, para terminarla hemos tenido que pedir 2 créditos de una cuantía muy alta y nos estamos jugando todo a la taquilla, que ya es muy difícil que hacer taquilla, porque hay muchas películas en una semana y para encontrar el hueco es muy difícil, y jugártelo todo a devolver esos créditos a la taquilla o a las ventas internacionales es difícil. Cuando algo te desborda, pues es complicado, pero bueno, yo confío, yo tengo esperanza y al final creo que saldremos de alguna manera o de otra, o por lo menos aprenderemos. O aprenderemos. Y una última pregunta. Luis Tosar, ¿qué supone en tu vida? ¿Es tu talismán? ¿Te lo llevas a las películas? ¿Te aparece de repente aquí como un capo con esas gafas siniestras? ¿Quién es Luis Tosar en tu geografía sentimental? Pues es un amigo de verdad, es un tipo al que quiero, al que respeto, al que admiro y al que tenemos una conexión muy especial. Cuando nos conocimos ya lo dijimos, ya que queríamos habernos conocido antes, como que fíjate que como que sabíamos que íbamos a conectar por maneras de ver la vida, por muchas cosas, por una cuestión personal, emocional, por muchas cosas. Y siempre quiero que me acompañe, porque al final la experiencia, si puedes trabajar con la gente que quieres y con la gente con la que disfrutas trabajando y puedes elegir, es una aventura, es una apuesta donde se te va la vida también muchas veces. Entonces, mejor compartirlo con gente con la que quieres y con gente con la que admiras. ¿Y cómo te imaginas tú a los 90 años? Un día en la vida de Daniel Guzmán a los 90 años, ¿dónde estarías?
Pues me gustaría seguir escribiendo. ¿En Madrid Tener o dónde? capacidad para escribir. Pues me gustaría ser autónomo todavía, tener la capacidad de por lo menos seguir viviendo hasta el final con autonomía y con independencia. Si pudiera ser físicamente y mentalmente en plena capacidad, y me gustaría seguir escribiendo y yo qué sé, por lo mismo no llego, yo qué sé, no sé. Bueno, mira, ahora mira todas estas personas que ahora los centenarios son habituales. O sea, que es escribir por encima de otras cosas. Sí, escribir, seguir escribiendo, porque al final es seguir viviendo, es seguir hablando de la vida y seguir observando la vida y seguir en paralela a la vida. A mí escribir es mi refugio. Cuando las cosas me van mal, me sale escribir. O sea que de aquí a 3 años habrá una cuarta película. Pues fíjate, no te lo vas a creer, pero el otro día cuando me fui de Málaga, ¿no? Hubo 2 cosas que como que me afectaron, ¿no? Que dije, ahí va, y esto no lo entiendo. Y para colocarlo me puse a escribir una historia. En el AVE cuando volvía y me empezó a entusiasmar la historia y estoy todo el rato entre entrevistas, entre viajes y tal, yendo a escribir otra vez. Fíjate una cosa, tenía ahí una idea que ya la tenía desarrollada y esta me ha pegado fuerte otra vez y me gusta mucho. Ayer la estaba comentando con compañeros y compañeras y tal y tengo muchas ganas. Es increíble, le brilla el ojo como Sí, plin, es que como, plin, y es un peligro. Es que como empieza, yo empecé a tirar del hilo, digo, pero y se iba colocando todo. Y estoy con muchas ganas de escribir. A lo mejor es por refugiarme de todo lo que llevo con esta película, que ya eso ya sí lo controlo yo. Y no necesito nada más que comer, descansar y escribir. Todo lo demás necesitas del mundo entero. Claro, eso es lo que tú puedes hacer. Bueno, Claro. Daniel, muchísimas gracias por haber venido a la Script. Muchísima suerte Muchas gracias. con La deuda, que oiréis hablar más de ella y pues que nos encontremos otra vez en el cine. Pues ojalá, porque al final hacemos películas para el cine, no, Claro. por lo menos yo. Para el Quiero que cine. se vean en pantalla grande, que se apague la luz, que nadie pueda coger un teléfono, ni irse a hacer la comida, ni estar con otros familiares, que la película... Yo creo que las películas en cine nos llegan y nos transforman de otra manera que en una televisión parándola, ¿no? Total, total. Esto es un secuestro mental. Sí, Te metes en el templo y ala, totalmente. a rezar. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Siempre aparece ahí el brillo loco de Dani, que dice, pero si es que no para este hombre. Sí, sí. No para. Bueno, pero la Script acaba aquí, pero volvemos la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Chao. María.